Pero quisiera, antes de dejaros, que vieseis este artículo sobre el Arca de la Alianza, domingo 21 de febrero de 2010, doctor Francesc Ramis Darder. Apuntes de la conferencia realizada por este profesor, doctor en Sagrada Escritura, director del Museo Bíblico de Mallorca, fecha 18 de diciembre del 2009, lugar, Oratorio de la Casa Sagrada del Temple, en Palma de Mallorca. Este artículo es bastante extenso. Este señor escribe sobre el Arca de la Alianza y destaca 5 puntos importantes: lo que es el Arca de la Alianza como objeto material, lo que el Arca guarda en su interior, la historia del Arca de la Alianza, su significado y algunas tradiciones antiguas sobre el Arca. Nosotros vamos a pararnos en su significado. Vais a ver si realmente este es un señor doctor en Sagrada Escritura. Pues si él es un doctor, mare meva. Solo he hecho una extracción de 3 párrafos. El primero, muy bien. La Biblia nos cuenta en el libro del Éxodo, capítulo 25, lo que es el arca como objeto material. Nos dice que Dios manda a Moisés construir un arca y le dice: la harás de madera de setim, pone aquí. Se trata de una madera especialmente noble que la Biblia traduce como acacia. Y Dios manda que se fabrique con las siguientes dimensiones: una longitud de aproximadamente 1,25 centímetros y una anchura de unos 75 centímetros y altura igual. Por consiguiente, no es una caja muy grande, es manejable. Hay personas, y así se ve en películas como Indiana Jones, etcétera, que parece que es una caja grande, ¿eh? No, el arca era una cosa pequeña. Ya veis qué medidas, 1,25 por 0,75 y la altura también 0,75. No es muy grande. Antes hemos leído, al iniciar la conferencia, el texto bíblico hablando con codos y medio codo, etcétera. Estas son las medidas. Por tanto, ya veis que en estas medidas tienen que caber unas tablas con los 10 mandamientos dentro, escritos en piedra. Mirad ahora el segundo párrafo. Y atención a este segundo párrafo, porque madre mía. El Nuevo Testamento es contemplar el Antiguo con los ojos de Jesús. Si para los cristianos el Mesías es Jesús, y así como la ley estuvo guardada en una caja de oro, Cristo estuvo guardado dentro de otra caja de oro, que es la Virgen María. De aquí que la tradición cristiana nombre a María como arca de la nueva alianza y caja de oro. El arca es aquella caja que contiene a Cristo, es decir, la Virgen María. Chúpate esa. Vaya doctor, vaya doctor. ¿Esta es la simbología que cogen del arca? Pues estoy esperando el momento en que Dios saque a la luz esas 2 tablas de piedra con los mandamientos de Dios, diciendo el 4.º mandamiento: el sábado es el día de reposo. Justo cuando haya esa polémica, auspiciada por la Iglesia Católica Romana, conjuntada con el resto de iglesias protestantes, que hayan impuesto el domingo como día de reposo. Porque esa Virgen María, que ellos exaltan tanto, que para nada debería ser así, a pesar de lo muy buena mujer que era, no es nada más que un fraude que ellos levantan. Ya vimos que el papel de Satanás se ha convertido en las apariciones de la Virgen María. Vimos cómo se quería añadir a esa Trinidad, ¿recordáis? Como Dios no le permitió el acceso, pues se ha montado la película para entrar en esa Trinidad. ¿Cómo? A través del papel de la Virgen María, poniéndola en el cielo, intercediendo por nosotros y haciendo el papel genial. Vaya fraude satánico. El tercer párrafo, y este sí que también es interesante. Sobre la tradición macabea, se cuenta que en el año 162 a.C. estalla una guerra cruel y se dice: cuando Jeremías vivía, los babilonios atacan Jerusalén y el profeta cogió el arca, la tienda y el altar y lo esconde en una gruta del monte Sinaí. Jeremías dice que cuando llegue el Mesías, él dirá dónde está el arca. Mirad lo que nos dice. Macabeos no es un libro de la Biblia, es un libro apócrifo, añadido, no aceptado
por la cristiandad, excepto por los católicos, aunque ellos mismos reconocen que tampoco es que sea inspirado, pero lo ponen allí. Sabéis que en todos los libros apócrifos suele aparecer algún detalle que suele contradecir el resto de doctrinas bíblicas, donde se apoya también la inmortalidad del alma, por ejemplo, falsa doctrina bíblica. Pues bien, se reconoce que los libros apócrifos a veces dan detalles que son correctos, históricos, pero en otros patinan un poco, no son correctos del todo, no son inspirados por Dios. Pero que aún y así, de alguno de ellos podemos llegar a extraer algún detalle interesante. De esta Biblia, Asociación Canónica del Arzobispado de Madrid, mirad cómo describe el texto de Segunda de Macabeos, capítulo 2, nos dice: se encuentra en los archivos que el profeta mandó a los deportados tomar del fuego antes dicho, que les dio la ley, y les recomendó que no olvidasen los preceptos de Dios y no se dejasen seducir a la vista de los ídolos de oro y plata y sus adornos, exhortándoles a que no apartasen jamás la ley de sus corazones. Se dice también en los archivos que el profeta, por revelación de Dios, mandó que llevasen con él el tabernáculo y el arca, cuando fue al monte a donde Moisés subió para contemplar la heredad de Dios. ¿Sabéis? Ron Wyatt describe que no solo encuentra el arca, sino que encuentra también unas pieles, etcétera, y distintos objetos que pertenecían al tabernáculo y también al templo. Bien, ya veis que algún detalle sí que hay parecido, pero el lugar no se corresponde. Aquí nos habla de otro lugar. Una vez arriba, Jeremías encontró una cueva, atención, una cueva, aquí vemos cómo las cosas cuadran, metió en ella el tabernáculo, el arca y el altar del incienso y tapó la entrada. Algunos de los que habían ido con él fueron después a poner señales para acordarse del camino, pero no pudieron encontrarlo. Cuando Jeremías lo supo, lo reprendió así: este lugar quedará ignorado hasta que Dios haya reunido a su pueblo y haya tenido misericordia de él. Entonces el Señor descubrirá todo esto, y se manifestará la gloria del Señor y la nube, como en tiempo de Moisés, y como cuando Salomón oró para que el templo fuese gloriosamente santificado. Bien, esto no son bromas, esto cuadra bastante, porque veremos además algún texto bíblico y citas de Ellen White que confirman que esto es así. En el último tiempo va a aparecer lo que allí hay. Pero ya veis en qué momento, cuando se manifiesta la gloria del Señor y la nube. ¿Qué quiere decir esto? Jesús, ¿cómo vendrá? Dice, en las nubes. Está refiriéndose a la segunda venida de Jesús. Se dice también allí que Salomón, lleno de sabiduría, ofreció el sacrificio de la dedicación a la terminación del templo, y que así como cuando Moisés oró al Señor, bajó fuego del cielo y consumió el sacrificio, así también cuando Salomón oró, bajó fuego y consumió los holocaustos. Y Moisés dijo: ya que no se ha comido el sacrificio por el pecado, ha sido destruido por el fuego. Del mismo modo, Salomón celebró 8 días la dedicación. Ya veis cómo a veces en los libros apócrifos hay detalles que también deben ser tenidos en cuenta, pero hay que saber distinguir lo que es correcto de lo que no. Pero pistas pueden llegar a dar. En Jeremías capítulo 3, versículos del 16 al 18, y este sí que es un libro inspirado por Dios, dice: cuando os hayáis multiplicado y fructificado en esta tierra, en aquellos días, oráculo del Señor, no se dirá más, el arca de la alianza del Señor. No se pensará más en ella, ni vendrá a las mentes, no se echará de menos, ni se hará otra. Entonces se llamará Jerusalén el trono del Señor. Todas las naciones se reunirán en ella, en el nombre del Señor, y no seguirán más la obstinación de su corazón perverso. En aquellos días irán de la mano la casa de Judá y la casa de Israel, y juntas vendrán del país del norte a la tierra que yo di en herencia a vuestros padres. ¿Sabéis? Es interesante notar cómo Jeremías dice de que va a llegar un momento en que ya no se dirá el arca de la alianza del Señor o el arca del pacto, depende de la versión, ya no vendrá ni a las mentes, no se echará de menos, porque en Jerusalén habrá el trono del Señor. El arca servía para manifestarse Él,
pero cuando ya haya el trono del Señor, ¿para qué se quiere el arca? Si leéis el contexto de este capítulo, os daréis cuenta de que nos habla de una circunstancia y, como siempre, de esas profecías condicionales, que si el pueblo hacía lo correcto recibiría algo, si no, pues pasaría otra cosa. Pues bien, esta profecía no pudo terminar de cumplirse. Por eso los judíos aún aspiran a esa arca de la alianza, pero no les va a ser restituida jamás. Esto no es un invento mío, esto lo vais a ver en la próxima conferencia. Pero sí que es cierto que los mandamientos de Dios van a salir. Y esta profecía ya solo podrá tener aplicación cuando todo haya terminado y la nueva Jerusalén descienda del cielo de Dios y se posicione donde precisamente está la actual Jerusalén. Porque allí ya se van a juntar todos los creyentes de todas las épocas que hayan conseguido la vida eterna gracias a la misericordia de Dios. Irán juntos a adorar al Señor, al trono del Señor. Allí, cada sábado, porque el sábado será algo para toda la eternidad. Y no quisiera terminar sin antes leeros estas citas de Ellen White sobre el paradero del arca. Antes de la destrucción del templo, Dios informó a unos pocos de sus fieles siervos el destino de ese edificio, que era el orgullo de Israel y que ellos idolatraban mientras al mismo tiempo pecaban contra Dios. Mirad que aquí nos está diciendo a Jeremías en concreto, habla de unos hombres piadosos. Pero bien, a saber. También les reveló el cautiverio de Israel. Esos hombres justos, inmediatamente antes de la destrucción del templo, por los babilonios, sacaron el arca sagrada que contenía las tablas de piedra y con dolor y pesar la ocultaron secretamente en una caverna donde estaría escondida del pueblo de Israel por causa de sus pecados, para no serles restituida nunca más. Interesante, En una cueva, en una caverna puesta, pero no les va a ser restituida más. El arca sigue escondida, nadie la ha perturbado jamás desde que se la escondió. Este escrito de 1864 de Ellen White aparece en Spiritual Gifts, volumen 4, páginas 114 y 115, y en Spirit of Prophecy, en volumen 1, página 414, en 1870. Luego, en español lo tenemos en el libro La Historia de la Redención, página 199 y 200. Hasta esa fecha, el arca nunca había sido perturbada jamás. Otra cita de Ellen White. Entre los justos que estaban todavía en Jerusalén y para quienes había sido aclarado el propósito divino, se contaban algunos que estaban resueltos a poner fuera del alcance de manos brutales el arca sagrada que contenía las tablas de piedra sobre las cuales habían sido escritos los preceptos del Decálogo. Así lo hicieron. Con lamentos y pesadumbre, escondieron el arca en una cueva, donde había de quedar oculta del pueblo de Israel y de Judá, por causa de sus pecados, para no serles ya devuelta. Esa arca sagrada está todavía escondida, no ha sido tocada desde que fue puesta en recaudo. Cita que aparece en Profetas y Reyes, página 333, publicado en 1917, aquí hacía 2 años ya que Ellen White había muerto. El énfasis de este escrito ha sido agregado. Ya veis, el arca escondida en una cueva, Ellen White ya lo dijo. Pero dice que jamás les va a ser restituida. Ya no la podrán poseer los judíos. Pero esto quiere decir que los mandamientos no van a salir a la luz. Iremos viendo otras citas de Ellen White y algo más al respecto. Este tema aún da para sí, pero debemos conocerlo bien. Es interesante, Ron Wyatt no vivió antes de esta época, vivió muy posterior. Es lógico que Ellen White pudiese decir esto para sus tiempos.
aún faltaban muchos años, 100 años o más de 100 años, para que Ron Wyatt pudiese entrar ahí. Y el arca no ha salido a la luz.